Muy bien, a continuación vamos a presentar en esta oportunidad cuál es el último marco de conceptos de las normas internacionales de información financiera vigentes a partir del 1 de enero de 2020. En ese sentido y considerando un aspecto introductorio, vamos a comentar que este nuevo marco de conceptos se ha ido trabajando desde el 29 de octubre del año 2002, donde se sientan en una mesa, si ese es el término apropiado, la FASB, que es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, que regula el aspecto normativo contable en los Estados Unidos. Y por otro lado se sienta la IASB, que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Ambos organismos anuncian el 29 de octubre de 2002 y suscriben un documento denominado Acuerdo Norwal y dicen para alcanzar la convergencia entre sus normas contables y se trazan dos objetivos. Primero, vamos a desarrollar normas de alta calidad que sean compatibles entre sí. A esa fecha, considerando que el mercado es global, se ha podido ver que existe bastantes diferencias en cuanto al reconocimiento, medición y presentación de los estados financieros, de la información, si quieren, de los estados financieros preparados bajo normas americanas, como también de los estados financieros preparados bajo normas internacionales. Entonces, ambos organismos se sientan y dicen, desarrollemos normas de calidad que sean compatibles. Y el segundo objetivo dice eliminar esta gran variedad de diferencias sustantivas. Ambos organismos reconocen que en cuanto a la presentación de estados financieros con estas dos corrientes normativas existen diferencias entre lo que son las IFRS y las US GAAP. En todo caso, esto nos va a servir, dicen el 2002, para poder cumplir estos objetivos. En marzo de 2018 y después de seguir múltiples etapas es que se logra concluir un marco de conceptos que hoy es el mismo si revisamos el marco de conceptos de las NIF o las IFRS y si ustedes revisan el marco de conceptos de las FASB encontrarán que ambos documentos tienen compatibilidad al día de hoy. Y este trabajo, como les decía, ambos consejos terminan en marzo de 2018, 16 años después. Y en el caso de las IFRS se dice que este marco de conceptos es vigente para los estados financieros que puedan prepararse a partir del 1 de enero del 2020, considerando que si alguna entidad requiere la aplicación anticipada de estas normas, de este marco de conceptos, no hay ningún problema, siempre y cuando se pueda revelar en notas, pero hoy comentarles que si queremos trabajar con estados financieros bajo NIF, entonces tenemos que trabajar con este nuevo marco de conceptos. Eso como un aspecto introductorio de lo que vamos a comentar más adelante en cuanto al marco de conceptos de las NIF 2020. ¿Ya? Entonces, lo que a continuación vamos a realizar es presentar cuáles han sido los aspectos más significativos en cuanto a este cambio. Veamos. Introducción. Considerando, denme un ratito. En cuanto a introducción, veremos que para entender los conceptos y la esencia de las NIF, es muy importante comprender el marco de conceptos, porque el marco de conceptos es aquel que va a guiar y va a establecer, primero, cómo se van a interpretar, valga la redundancia, los diferentes conceptos vertidos en las NIF, y este es aquel que nos sirve para el desarrollo de nuevas normas. A ver cómo vamos a ver más adelante. Uno de los
cambios, si quieren, más interesantes es que este nuevo marco de conceptos, considerando que la contabilidad está en un entorno eminentemente muy dinámico, es que se plantean nuevos conceptos y definiciones de activo, pasivo y tanto ingreso como gasto, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Muy bien, veamos como antecedentes. La Junta de Normas Internacionales de Información Financiera, IASB por sus siglas en inglés, como les decía, inicia un trabajo de revisión del documento que se tenía el año 2010 y concluye el trabajo de revisión en marzo 2018. Estamos hablando de cuál ha sido el trabajo realizado por la Junta de Normas Internacionales. Pero, como les decía en la introducción a este video, es que el trabajo se realiza 16 años atrás para que vean cuánto puede tomar en madurar conceptos realmente modernos en cuanto a la preparación de estados financieros. Revisemos como definición. El marco de conceptos para la presentación de informes financieros nos describe el objetivo y los conceptos para los informes financieros de propósito general. Nótese que el término estados financieros queda un poco relegado en el tiempo, no en esencia, sino en denominación, porque hoy a nivel de normas internacionales la denominación correcta que se le da es de informes financieros de propósito general. ¿Por qué de propósito general? Porque los estados financieros emitidos ayudan a múltiples usuarios en tomar decisiones respecto a lo comentado en los estados financieros, pero son de propósito general porque no han sido elaborados para un propósito específico, sino que va a servir para distintos usuarios de la información financiera. El marco conceptual evidentemente no es una norma, no puede considerarse como tal una norma y por ende tampoco puede anular lo establecido por una norma. ¿Ya? Eso es importante. Lo que el marco de conceptos en todo caso va a hacer, y dice más abajo, ayuda a la IASB, a la Junta de Normas Internacionales, a desarrollar nuevas NIF que se basen en conceptos que sean coherentes entre normas. ¿Qué más? Va a ayudar a los preparadores a desarrollar políticas contables. Cuando decimos a los preparadores, nos estamos refiriendo a las personas que van a elaborar los estados financieros, desde preparadores, desde el nivel más operativo, llamemos, desde todo lo que es un equipo de contabilidad hasta las gerencias que van a dar estimaciones en la información financiera. A ellos los llamamos como preparadores. Y dice que el marco de conceptos nos va a servir cuando ninguna norma se aplique a una transacción, cuando no haya cuando estén en una transacción, cuando se tenga una transacción, un evento o un suceso que debemos contabilizar y el mismo no se puede encontrar en las normas internacionales de contabilidad o en las NIF, entonces automáticamente nos debemos basar el criterio en base a lo establecido por el marco de conceptos. Muy bien, ¿qué más? Va a ayudar a todas las partes interesadas a comprender e interpretar las NIF. Es importante cómo podríamos entender las NIF si no conocemos qué es lo que nos dice el marco de conceptos. Sigamos. Estructura del marco de conceptos. La estructura actual del marco de conceptos se divide en 8 capítulos. Así es como está presentado el marco de conceptos hoy. El primer capítulo nos habla sobre el objetivo de los estados financieros de propósito general. Segundo, nos va a comentar sobre las características cualitativas que hacen útil a la información financiera. El tercer punto está relacionado a los estados financieros y la entidad que reporta. El cuarto punto nos va a comentar sobre los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son los componentes de los estados financieros? Seguidamente está un capítulo destinado al reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Y hay un capítulo interesante donde nos habla de medición. El penúltimo capítulo que nos habla sobre presentación y exposición. Y finalmente nos habla sobre cómo es que una entidad debe mantener el capital. Nos habla de concepto de capital y mantenimiento de capital. A continuación,
y vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos capítulos, pero no entrando a un detalle sumamente exhaustivo, sino para conocer de manera general y principalmente de manera puntual cuáles son los aspectos que pueden ser más relevantes en el momento de estudiar este marco de conceptos. A ver, la primera parte dice el objetivo de los estados financieros de propósito general. El objetivo de los informes financieros de propósito general, definitivamente, para el marco de conceptos, es la base de este marco. El objetivo de los informes financieros de propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que es útil para los inversores. Aquí hay una palabra clave. En definitiva, la información financiera, el marco de conceptos conlleva a que la información sea útil y esto se entrelaza con la esencia de la contabilidad. Cuando decimos cuál es el objetivo de la contabilidad, la respuesta es que ayude a la toma de decisiones. Y para que ayude a esta toma de decisiones, obviamente aquí uno de los conceptos subyacentes de la norma dice que es útil para los inversores, para los prestamistas y otros acreedores existentes. Nótese que en el marco de conceptos, cuando hablamos de usuarios de la información financiera, ahora menciona a 4: inversores, prestamistas, otros acreedores y además toma un concepto, dice que esta información podría servir para potenciales inversores, prestamistas u otros acreedores, para personas que a futuro quieran trabajar con la entidad, sea como clientes o sea como proveedores en un término sencillo. Podría haber otros usuarios, ¿bien?, relacionados con la provisión de recursos a la entidad. Sin embargo, los informes financieros de propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que requieren los inversionistas, prestamistas y otros acreedores. Por eso es que se dice, estos estados financieros son de propósito general. Estos usuarios deben considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, las condiciones y expectativas económicas generales, los eventos políticos, el clima político y perspectivas de la industria y la compañía donde se desarrolla. Entonces, nótese que el marco de conceptos ya va definiendo como estados financieros de propósito general y obviamente no es una limitante para decir que sí existe información financiera dirigida a ciertos usuarios, pero esta norma es de carácter más general. Los informes financieros de propósito general no están diseñados para mostrar el valor de una entidad. Esto es importante. Las normas internacionales no están diseñadas para mostrar cuánto es que vale esta entidad. Es otra cosa. Lo que nosotros queremos decir, dice la norma, es que se proporciona información para ayudar a los existentes y potenciales, nuevamente les habla de los principales usuarios de la estimación financiera, para estimar, dice, cuál es el valor de la entidad que informa. ¿Ya? Entonces, en contabilidad no vamos a hablar de términos realmente justos, como decir 1 más 1 es igual a 2, ¿no? En este caso la contabilidad dice para hacer una estimación y obviamente será la mejor estimación para asignar un valor. A eso es a lo que hace referencia. La gerencia de una entidad que informa también está interesada en la información financiera. Obvio que a nivel de una empresa, el directorio, las gerencias, los comités de auditoría, todos estos que trabajan en la entidad quieren información. Sin embargo, todos estos, considerados como la administración, no necesita confiar en los informes financieros de propósito general debido a que ellos tienen la suficiente capacidad para obtener información que esté acorde a las necesidades. ¿Ya? Eso es importante, un aspecto que aclara este marco de conceptos. Ahora nos habla de otras partes, reguladores, miembros del público que no sean inversores, prestamistas, etc. También pueden encontrar útiles los informes financieros de propósito general. Sin embargo, esos informes no están dirigidos principalmente a estos otros grupos. ¿Ya? Entonces, ahí va definiendo realmente cuál es el concepto de estado financiero de propósito general.
El siguiente punto, 4.2. Aquí nos comenta sobre las características cualitativas que hacen útil a la información financiera. A ver, veamos qué nos comenta. Para que la información financiera, dice, sea útil, debe cumplir necesariamente dos requisitos. Primero, debe ser relevante y segundo, representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información se mejora, además, dice, además que cumpla estas dos características, si es comparable, vale decir que se puede comparar con información primero del año 2 de la empresa con el año 1 y además si es comparable de la empresa A versus la empresa B. Obviamente estamos hablando en empresas que estén en la misma industria. La información además tiene que ser verificable, dice. Cuando revisamos el concepto de verificable, es que en el momento en que un tercero quiera revisar, por darles un ejemplo, la evaluación de cualquier componente de los estados financieros, debería de poder llegar sin mucho inconveniente a los importes expuestos en estados financieros. A eso se llama información verificable. Además, información oportuna. Vale decir que, ¿de qué sirve que tengamos los estados financieros realmente hechos con toda la rigurosidad de la norma si estos no se emiten en forma oportuna? ¿Para qué? Para que ayude a la toma de decisiones y finalmente que la información sea comprensible, ¿no? Entonces, son ciertos conceptos bastante interesantes que va dando la norma y que vamos a revisar en este momento. Ahora, existen dos características que son las más importantes, como les decía, la relevancia y la representación fiel. ¿Qué significa relevancia? La información financiera es relevante si es capaz, dice, de hacer diferencia en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Vale decir que va a ser relevante si es que va a incidir en la toma de decisiones de los estados financieros. Por ende, a eso es a lo que se considera relevante. La información financiera, dice, es capaz de hacer una diferencia en las decisiones si tiene valor predictivo, o sea, que te ayuda a predecir cuál va a ser el futuro inmediato de la empresa, o valor de confirmación, si con la información financiera se ha logrado confirmar los hechos y sucesos donde está esta industria, o ambos. Si cumple estos dos aspectos, obviamente es información que hace diferencia. Sigamos. El otro aspecto importante dentro de las características cualitativas es la representación fiel. Los informes financieros representan hechos económicos en los estados financieros y en sus notas. Es cierto. Para ser útil, la información financiera no solo debe presentar hechos relevantes, o sea, no debe concentrarse en este primer aspecto, sino que tiene que presentar fielmente la sustancia de los hechos. En muchas circunstancias, la sustancia de un hecho económico y su forma jurídica son las mismas. Pero aquí lo que nos quiere tratar de explicar el marco de conceptos es que la contabilidad no necesariamente se va a basar en aspectos jurídicos, sino que debemos registrar lo que ocurre en sustancia de un hecho económico. Sigamos. Para que la información presentada tenga representación fiel, debe cumplir tres características y nos aclara el marco de conceptos. La información primero tiene que estar completa. Cuando decimos tiene que estar completa, tiene que reflejar en integridad todos los aspectos, sucesos y transacciones que ha tenido una empresa. Debe ser neutral. Cuando decimos debe ser neutral, significa que la información no tiene ningún sesgo y que está libre, y que por ende, si quieren, hacemos analogía de agarrar una balanza y que la información no ha sido elaborada para beneficiar a alguna de las partes intervinientes en la preparación de estados financieros, como también a nivel de usuarios. Y finalmente dice, esta información tiene que estar libre de errores.
A eso hace, si cumplimos estos tres aspectos, realmente la información es fiel. Sigamos. Las características cualitativas de mejora. Ahora, inicialmente veíamos dos características principales. Después hay otras características cualitativas de mejora, o sea que van a mejorar la información. Y estas son la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Estas características nos van a ayudar a incrementar el valor de la información financiera. O, como en el marco de conceptos, utiliza la palabra de que realmente sean útiles dentro del concepto de estados financieros. ¿Qué nos dice de comparabilidad? La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre los elementos, a diferencia de otras características. La verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente fenómenos económicos, lo que les decía, tiene que ser información que uno pueda verificar. Los informes financieros se preparan para los usuarios que tienen un conocimiento razonable. Esto es importante. Si bien tiene que haber comprensibilidad en los estados financieros, pero no se olviden que un estado financiero, y esto lo aclara el marco de conceptos, tiene que ser para un usuario razonable. ¿Y cómo se define usuario razonable? Que tiene que ser un usuario que por lo menos tenga un conocimiento básico de lo que representa la lectura de los estados financieros. Y no por querer preparar la información, llamemos muy comprensiva, podemos limitarnos o no utilizar ciertos aspectos que son importantes en cuanto a la evaluación de los elementos de los estados financieros. ¿Qué más? Oportunidad. La oportunidad hace referencia a que información financiera debe estar disponible en el tiempo en que pueda ser capaz de influir en las decisiones. No nos sirve trabajar un estado financiero con toda la rigurosidad de las normas y queramos presentar las mismas a gerencia o a los usuarios de los estados financieros 3 meses después. Obviamente la información cumple con todas las características, pero al fallar el tema de oportunidad va en desmedro porque esta información ya no es útil. ¿Qué más nos dice? Comprensibilidad. Para que la información financiera sea comprensible, la misma debe ser adecuadamente clasificada y presentada de forma clara y concisa. Algunos hechos por su naturaleza son inherentemente complejos y no pueden ser fáciles de comprender, sin embargo no puede eliminarse de los informes financieros. ¿Qué más? El otro capítulo nos habla de estados financieros y la entidad que reporta. Este es el capítulo 3 o la tercera parte del marco de conceptos. Los estados financieros brindan información sobre recursos económicos que tiene la entidad. Las reclamaciones contra la entidad, quiere decir todo lo que son cuentas por cobrar, y los cambios en esos recursos y reclamaciones que cumplen con la definición de los elementos de estados financieros. Y aquí nos habla de cuál es el objetivo de los estados financieros. Y nos dice es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. Es el objetivo de los estados financieros. Y obviamente nos habla de términos de evaluación de esta información. Es importante mencionar que para fines del marco de conceptos, el balance general se denomina como estado de situación financiera y es una nueva denominación que le da este estado financiero. Y al estado de ganancias y pérdidas, ahora le dice, se va a denominar estado de desempeño financiero. ¿Por qué? Porque en el estado de ganancias y pérdidas lo que se ve es el desempeño financiero de la entidad. Sigamos. Aquí tenemos un aspecto interesante. Nos habla de una hipótesis de empresa en marcha. No nos olvidemos que los estados financieros están preparados bajo la hipótesis de empresa en marcha. ¿Qué significa? Que la entidad que informa es una empresa en marcha y para que sea considerada que esta empresa está en marcha, continuará, dice, en operación en el futuro previsible. Si existe duda de que esta entidad en un periodo corriente
si quieren un año, no va a seguir operando, entonces pierde la característica de empresa en marcha y por tanto se preparará los estados financieros en otras bases. Los estados financieros bajo NIF están preparados considerando que una entidad se encuentra en marcha. De eso es lo que nos comenta el tercer capítulo de las NIF. Sigamos. La cuarta parte nos habla de elementos de los estados financieros. Como les comenté, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Los activos, los pasivos y patrimonio, por un lado, en el estado de situación financiera, y por otro lado se encuentran los ingresos y gastos que se relacionan con el estado de desempeño financiero. Y como les decía, con la conclusión de este marco de conceptos en marzo de 2018 y que está vigente a partir de 1 de enero de 2020, uno de los aspectos más interesantes es que sale un nuevo concepto de lo que son los elementos de los estados financieros. Y revisemos. Activo. ¿Cuál es la definición de activo actual? Dice, es un recurso económico presente. Vale decir, ahora hace referencia a que para que sea activo, sea un recurso económico del día de hoy. Además, controlado por la entidad, vale decir que la empresa tenga control. Y obviamente, como resultado de eventos pasados. Vale decir que un activo siempre viene de eventos del pasado. ¿Qué más? Un recurso económico, ahora va a definir qué es recurso económico, dice, es un derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico. Nótese que el concepto de activo ahora da ciertas características y esto es lo más interesante en la profesión porque en definitiva nos habla de una profesión que constantemente va actualizando y esto es un reto bastante interesante para un contador público. Sigamos. ¿Cómo define pasivo? Pasivo dice es una obligación presente. Vale decir que lo que calculamos es una obligación de hoy. ¿Y qué herramienta utilizamos para hacer este cálculo? Utilizamos matemática financiera. ¿Y qué cálculo tenemos que hacer? El valor presente. De la entidad de transferir, dice, un recurso económico como resultado de eventos del pasado. Para que sea un pasivo, se entiende que la entidad debe transferir un recurso. Esa es una de las características del pasivo y vuelvo a repetir como el concepto de activo que sea de resultado de eventos del pasado. Patrimonio. Este concepto no cambia del anterior marco de conceptos y se mantiene, ¿no? El patrimonio es el interés residual de los activos después de deducir sus pasivos. En ingresos, veamos qué nos dice en ingresos. Los ingresos son aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos que resultan en aumentos en el patrimonio que no sean los relacionados con las contribuciones de los tenedores de los activos por acciones. Vale decir que tiene que ser va a tener un efecto de un incremento o una disminución en el patrimonio que no esté relacionado con el aporte de los socios de la entidad. Y por teoría de opuestos, los gastos son disminuciones en activos o incrementos en los pasivos que resultan en una disminución en el patrimonio. Y de la misma forma indica que no esté relacionado con los titulares de los derechos del patrimonio. La parte 5 del marco de conceptos. La parte 5 nos comenta sobre el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. El reconocimiento es un proceso, y así lo define el marco de conceptos, de capturar, dice, para su inclusión en los estados financieros. Va a ser este proceso para que se pueda incluir una partida que necesariamente antes ha tenido que cumplir con la definición de uno de los elementos de los estados financieros. ¿Qué más? El estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero representan los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos en una entidad. En resúmenes estructurados. Los resúmenes estructurados es que indica que cada transacción necesariamente se encuentra dentro de una cuenta. A eso hace referencia.
Una característica importante de las estructuras de estos resúmenes es que los importes reconocidos en un estado financiero se incluyen en los totales, ¿no? Muy bien. El reconocimiento de ingresos ocurre al mismo tiempo que, cuando nos habla de reconocimiento de ingresos, el reconocimiento inicial de un activo, o sea, en el momento en que reconocemos un activo, puede reconocerse, dice, un ingreso o un aumento en el valor en libros de un activo, o la baja de un pasivo, o una disminución en el valor en libros de un pasivo. ¿Qué más? El reconocimiento de los gastos ocurre por teoría de opuestos, el reconocimiento inicial de un pasivo o un aumento en el valor de libros de un pasivo o la baja en cuentas de activo. Sigamos. ¿Qué nos menciona sobre baja de una cuenta? La baja en cuentas, dice, es la eliminación total o parcial de un activo o pasivo. Eso es un concepto interesante de baja de cuentas, reconocido en el estado de situación financiera. La baja en cuentas normalmente ocurre cuando ese elemento ya no cumple con la definición. Si ustedes encuentran que un elemento de los estados financieros ya no cumple la definición, entonces a eso corresponde técnicamente dar de baja en una cuenta. Para un activo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad pierde el control, todo o parte del activo reconocido. Y para un pasivo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad ya no tiene la obligación presente para reconocer este pasivo. Por ende, hay que dar de baja esta partida. La parte 6 del marco de conceptos nos habla de medición. La medición, dice, es el proceso mediante el cual asignamos un valor relacionado con una unidad monetaria. Vale decir que con en el anterior capítulo veníamos reconocimiento y ahora medición. Después que hacemos el reconocimiento, la medición nos dice ahora con qué valor usted va a asignar la partida contable dentro de los estados financieros. Los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Vale decir que va a estar en la moneda en que se va a presentar el estado financiero. Y eso va a depender de la moneda de cuenta que una entidad utilice. Esto requiere la selección de una base de medición. Una base de medición es una característica identificada. Puede ser costo histórico, valor razonable o valor de cumplimiento. Veamos qué tenemos sobre bases de medición. Las bases de medición mencionadas en el marco de conceptos, primero tenemos costo histórico. Las medidas de costo histórico brindan información monetaria sobre activos, pasivos e ingresos y gastos relacionados, utilizando información derivada al menos en parte. Vale decir que el costo histórico es el costo con que se inició una transacción a un inicio, si quieren, en términos sencillos, de lo que efectivamente fue pagada la compra de un bien. El costo histórico de un activo cuando se adquiere o crea es el valor de los costos incurridos en la adquisición o creación del activo, ¿no? Muy bien. Otro valor, valor actual. Las medidas de valor actual proporcionan información monetaria sobre activos, pasivos y los ingresos y gastos relacionados utilizando información actualizada para reflejar las condiciones. Las bases actuales de medición incluyen, o sea, si queremos utilizar bajo valor actual, tenemos las siguientes alternativas. Valor razonable, para eso existe toda la NIF número 3. El valor en uso para activos y valor de cumplimiento para pasivos. Y finalmente, el valor corriente. ¿No ve? Entonces, esas son las bases de medición relacionadas con valor actual. La séptima parte del marco de conceptos está relacionada con la presentación y revelación. Una entidad comunica información sobre sus activos, pasivos, patrimonios, sobre sus estados financieros. La comunicación efectiva de la información ahora nos habla de cómo va a completar el ciclo de comunicación de la información financiera. Hace, dice, que la información sea más relevante y contribuye a una representación fiel. Lo que les comentaba en la parte de características. También mejora la comprensibilidad y la comparabilidad de la información en estados financieros.
y nos da ciertos elementos que hay que considerar para que la comunicación sea efectiva. Por un lado, dar a las entidades la flexibilidad para proporcionar información relevante que represente fielmente los activos, pasivos y patrimonio y gastos. Y por otro lado, requerir información que sea comparable, que se pueda comparar tanto de un periodo a otro para una entidad que informa y en un solo periodo de presentación de informes entre entidades. Y finalmente, nos habla sobre cuál es el concepto o la forma como una entidad debe mantener capital, ¿no? El concepto de capital y mantenimiento de capital. La selección del concepto apropiado de capital por una entidad se basa, dice, en las necesidades de los usuarios de sus estados financieros. Por lo tanto, debe adoptar un concepto financiero de capital si los estados financieros se ocupan principalmente del mantenimiento de capital nominal invertido. Respecto a este punto, por la experiencia que tenemos en los diferentes países, llamemos, en la mayoría de los países que han logrado adoptar norma internacional para sus estados financieros, hoy por hoy como concepto más aceptado es el capital financiero. Obviamente existe el otro concepto de capital, pero en práctica no es muy utilizado. Bajo un concepto físico, ese es el otro concepto, se habla que el capital se debe medir en base a la capacidad operativa, ¿no? Entonces, ese es el otro concepto, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de los países que están utilizando y que van a utilizar las normas internacionales no tienen cierto sentido práctico de uso de este otro concepto. Finalmente, como conclusión, es importante mencionar que este marco de conceptos entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, lo que les comentaba a un inicio. Como se puede advertir, la evolución y cambio en el desenvolvimiento de los negocios hace que también los conceptos que tenían en el pasado vayan evolucionando conforme pase el tiempo. Y esto hace que constantemente debamos seguir reaprendiendo nuevos conceptos. Y esto es lo que hace tan interesante nuestra profesión, que no es estática, que es desafiante y que obviamente el desafío profesional es ir aprendiendo nuevos conceptos. Y la contabilidad, como el lenguaje de los negocios, en definitiva, no puede cesar los ojos ante estos cambios. Muy bien, con esta última parte hemos concluido con la presentación de este video que titula Marco de Conceptos de las NIF 2020. Ha sido un placer el poder compartir estos minutos y ya les presentaré un siguiente video donde analizaremos el marco de conceptos, pero de las normas internacionales de auditoría. Muchas gracias y que tengan un resto de jornada excelente.